Un saludo a todos a este video de perspectivas económicas correspondiente a la semana entre el 19 y 24 de junio del 2017. Soy Osman Gordillo y las imágenes de la semana pasada y que obviamente son vigentes en esta, en las cuales se va a centrar la charla, digamos que a mi juicio son obvias. Por un lado, hoy estamos hablando de la imagen de la izquierda. La Reserva Federal aumentó sus tasas en 25 puntos básicos y fue acompañada esta subida por un discurso que a mi juicio tuvo un sesgo levemente alcista. Faltará ver si los datos de ahora en adelante concuerdan con esta percepción. Por otro lado, en Colombia, y estamos hablando de la imagen de la derecha, se publicaron tres datos muy importantes: la producción industrial, las ventas al por menor y la confianza del consumidor. Y todos muestran una debilidad en la economía muy marcada, por lo que nuestro escenario base de recorte de 50 puntos básicos en la reunión de junio por parte del Banco de la República creemos que toma fuerza y se afianza con estas publicaciones. La agenda, por lo tanto, para esta semana tiene dos puntos que me parecen los más importantes. El primer punto se basará en Estados Unidos, en la Reserva Federal. Vamos a analizar puntualmente lo que pasó el día miércoles de la semana pasada con el lenguaje y todos, digamos, los sesgos y las diferentes eh, consideraciones que hay que tener en cuenta. Por otro lado, como segunda medida, vamos a analizar precisamente los datos en Colombia de los que hablábamos anteriormente: la producción industrial, las ventas al por menor, además de mencionar un punto importante en el cambio de proyecciones en el marco fiscal de mediano plazo. Bueno, como es usual, esta presentación la pueden obtener escribiéndonos a los correos que se encuentran al final de este video. Igualmente, si tienen algunas sugerencias o algunos comentarios, por favor háganoslo saber escribiéndonos igualmente a esos correos. Bueno, sin mayores preámbulos, comencemos con la charla de esta semana con el tema inicial, el tema de los Estados Unidos. Fíjense ustedes, creo que lo más importante acá para no perdernos en los detalles es dar la idea general de entrada. Básicamente, lo que dijo la Reserva Federal es que la economía se mantenía en cierta forma, digamos que positiva. Y esto va un poco en contravía de los últimos datos que se han conocido, sobre todo en el tema de inflación y en el tema de crecimiento. Por lo que la Reserva Federal determina que este escenario de una baja inflación y de un crecimiento por debajo de lo esperado podría ser temporal. Sin embargo, deja un pero bien importante, un pero que creo que resume en gran medida todo el sentimiento de todas las herramientas que se publicaron en esta subida de tasas. Y determina que va a seguir de cerca los datos. ¿Esto qué puede implicar? Básicamente que si este escenario de baja inflación y menor crecimiento no cambia, sino que se mantiene, ahí sí, en ese momento la Reserva Federal podría cambiar su sesgo de alcista a neutral. Entonces, en últimas, acá el mensaje que hay que tener en cuenta es el siguiente. Si bien la Reserva Federal deja la puerta abierta a cualquier cosa, pues porque eso fue lo que hizo en el 2017, hay que seguir los datos de inflación y crecimiento. Si básicamente estos continúan con la tendencia que se ha observado en estos últimos 3 o 4 meses, es muy probable que la Reserva Federal no suba más sus tasas en 2017. Bueno, ahora sí, vamos puntualmente a las diferentes herramientas que se conocieron. Como ustedes saben, esta reunión que pasó el día miércoles de la semana anterior tuvo proyecciones, entrega de proyecciones, mapa de puntos, rueda de prensa. Entonces, como quien dice, la cantidad de herramientas fue bien importante.
Como primera medida, analicemos el tema del comunicado oficial, puntualmente lo que dijo la Reserva Federal. Y fíjense ustedes, en términos de crecimiento, dijo que la debilidad económica se hace evidente, enfocándose principalmente en el mercado de trabajo. Recordemos el último dato de reporte de empleo que fue muy por debajo de lo que se estaba esperando. Básicamente fue extremadamente débil. Sin embargo, y acá viene lo que mencionábamos anteriormente, no todas las, digamos, símbolos o las señales de crecimiento están en una tendencia negativa. Hay algunas que están en tendencia positiva, como por ejemplo el gasto de los hogares. Como quien dice, en términos de crecimiento, hay muchos datos que digamos están por debajo de lo que está esperando, pero hay muchos otros que aún se mantienen sólidos. Digamos que acá se puede ver o comenzar a ver la dualidad en la que se encuentra la Reserva Federal. Veamos el siguiente tema importante, el tema de la inflación. Obviamente la inflación en los últimos meses ha marcado una tendencia a la baja y eso se observa claramente en el comunicado, digamos, esa preocupación. Y en ese sentido, la Reserva Federal se declara en modo de espera. Básicamente asume que esa debilidad en términos de precios sería de corto plazo, sería algo así como temporal. Por lo tanto, en el tema de tasas de referencia, en el último comunicado, digamos que retoma la frase que se dijo en marzo y básicamente dice que el ajuste va a continuar siendo gradual. Como quien dice, no ha cambiado ese perfil de política monetaria data dependiente gradual que se ha manejado en los últimos meses. Sin embargo, y esto creo que es lo más importante, determina que va a estar muy de cerca, revisando lo que va a pasar en los datos. Va a mantener un monitoreo de la inflación y la normalización, o sea, la subida de las tasas, dependerá precisamente de las condiciones positivas de la economía. Creo que en últimas, estas dos frases resumen en gran medida lo que acabamos de decir. Resumen el alma y lo más importante de la reunión que se llevó a cabo la semana pasada en la cual se subieron 25 puntos básicos. Por tal razón, creo que en últimas la gran conclusión es que si los datos continúan mostrando debilidad, es muy probable que la Reserva Federal, digamos que oficialmente cambie su posición, por una posición de una posición alcista a una posición más neutral. Bueno, algo similar se ve en el análisis de proyecciones que se hicieron también el día miércoles. Fíjense ustedes, y creo que en últimas acá lo que más llama la atención es que en la mayoría de cifras, la mayoría de cifras se mantienen iguales. En términos de crecimiento, comparado con las últimas proyecciones se generaron en el 2017 una pequeña subida, pero fíjense ustedes, en el 2018, 19 y largo plazo, la proyección fue estable. En términos de desempleo, continúa a la baja, pero básicamente ya todos sabemos que el problema en los Estados Unidos no es el empleo, sino son la inflación y puntualmente el crecimiento de la economía. Y en términos de inflación, fíjense ustedes, esto es lo que a mí más me llama la atención. Se da una nueva proyección a la baja del 1.9 al 1.6. Sin embargo, en términos de rueda de prensa, la presidenta Yellen determina que la inflación va a volver en el corto y mediano plazo a su nivel del 2%. Como quien dice, todo el movimiento bajista que se ha presentado en términos de inflación resultaría siendo temporal. Nuevamente se ve a la Reserva Federal preocupada por algunos indicadores, pero determina, creo que era lo más lógico, determina que va a esperar. Exactamente se ve la misma idea en el mapa de puntos. Básicamente la proyección de subida para el 2017 se mantiene igual, con 3 subidas, de las cuales 2 ya se han dado.
Fíjense ustedes, 2018, 2019 y en el largo plazo, el número de ajustes también se mantiene muy parecido. Lo único que cambia de pronto es algo en el 2019. Eh, Se espera, según los gobernadores de la Fed, que en ese año las tasas se ubiquen al 3%. Eso fue en la reunión de marzo. Y en junio se espera que se ubiquen al 2,94%. Realmente este es un cambio totalmente marginal y sin ninguna importancia. Entonces, básicamente, lo que se puede ver nuevamente a través de esta herramienta es que la Fed se declara o determina que está en modo espera. Ahora, finalmente, lo más importante, digamos, los mensajes más interesantes vinieron con la rueda de prensa. Fíjense ustedes, la Reserva Federal determina, por un lado, que va a comenzar a vender todos aquellos papeles, aquellos bonos que compró a raíz o que ha venido comprando a raíz de la crisis del 2008-2009 para brindar liquidez y para tratar de generar impulso y dinamismo a la economía. Determina que este paso se podrá dar en el 2017, como quien dice este año, y de hecho comienza a dar algunas puntadas, algunos detalles de cómo va a ser. Digamos que esta es una noticia muy importante en términos de cómo se puede afectar la liquidez, no solo de los Estados Unidos, sino de la liquidez mundial. Pero hay alguna cosa que me parece relevante mencionar, y es la siguiente, y es que algunos gobernadores de la Reserva Federal han determinado que este ajuste va a ser extremadamente lento. Y lo que incluso algunos gobernadores han determinado es que se espera que este cambio en las condiciones de liquidez no afecte directamente de una forma, digamos, muy importante a los mercados de capitales. De todos modos, se están abriendo la puerta a que esto se haga antes de 6 meses o que este proceso se inicie antes de 6 meses, y es importante tener muy claro que este puede ser un factor de ruido y de incertidumbre en el corto plazo. Bueno. Ahora, en términos de crecimiento, en la rueda de prensa básicamente digamos, se refuerza una visión que no se ve mucho en los datos, y es que se determina que las condiciones de la economía son positivas. Hay muchas alusiones a una economía fuerte. Y acá lo importante creo que habrá que ver es si estos datos eh, y si los indicadores de crecimiento que se conocerán en los próximos meses, digamos que recuperan esa tendencia al alza o mantienen esa tendencia relativamente pobre y mediocre que se ha dado en los últimos meses. Nuevamente se ve clarísimo la estrategia de la Reserva Federal. Es esperar un par de meses, por lo menos de aquí a septiembre, para determinar si ese bajonazo en la economía que se presentó en el segundo trimestre del 2017 es temporal o si se mantiene por más de 2 trimestres. Acá la hipótesis nuevamente hay que resaltarla. Si en septiembre los datos continúan siendo débiles, es muy probable que la Reserva Federal cambie su sesgo de 3 subidas a 2 subidas, de las cuales ya se habrían hecho, digamos, la totalidad. En términos de inflación, recordemos que la inflación está con una tendencia a la baja. Lo que dice la presidenta de la Reserva Federal, la cabeza de la Reserva Federal, es que va a volver al 2%. Y nuevamente, si no se cumple este objetivo, lo que dice claramente es que se va a reformular la política. Finalmente, todo este escenario de unas incertidumbres muy marcadas en el tema de crecimiento y en el tema de inflación, lo que implica es que la Fed va a mantener sus tasas data dependientes y que van a subir únicamente de forma gradual, siguiendo los resultados precisamente de los indicadores económicos más importantes que acabamos de mencionar. Ahora, uno de los puntos más importantes en todo el comunicado es lo que se conoce como la normalización de la hoja de balance de la Reserva Federal. Fíjense ustedes, en la parte derecha se ve precisamente este aumento de cerca desde 1 trillón hasta 4,5 trillones en papeles que la Reserva Federal ha comprado precisamente para inyectar liquidez a la economía. Aquí la idea es que una vez
la crisis y la crisis económica y las cifras muestren una mejora, no va a ser necesario que la Reserva Federal tenga este stock de papeles tan importantes y los iría a comenzar a vender. El resultado de esto es obviamente una reducción en la liquidez, no solo de los Estados Unidos, como lo decía anteriormente, sino la liquidez mundial. Puntualmente se dan algunos detalles de cómo se podría reducir esta hoja de balance, pero lo que a mí más me llama la atención es que en el documento técnico en el cual se dan estos detalles, se determina que si hay o mejor, una reactivación pobre en los índices económicos, es muy probable que la Reserva Federal cambie su sesgo de un sesgo alcista a un sesgo neutral, incluso a un sesgo bajista. Entonces, creo que la conclusión y el mensaje es clarísimo a partir de todas las herramientas que publicó la Reserva Federal. Y básicamente es el siguiente. La Reserva Federal va a esperar estos 3 meses de aquí a septiembre para determinar si el bajonazo en inflación y en crecimiento que se ha presentado en los últimos meses es temporal. Si los datos continúan siendo débiles, es muy probable que el objetivo de 3 subidas en el 2017 y que incluso las subidas del 2018 se ha cambiado, que este objetivo varíe a la baja. Y es que fíjense ustedes en esta gráfica, me parece importante resaltar. Acá tenemos los datos del PIB de color azul, la tasa de la Reserva Federal de color rojo, con los diferentes niveles o las diferentes fechas, perdón, en las cuales se ha dado la subida de tasas de la Reserva Federal. Digamos la primera vez entre la primera y la tercera subida, los movimientos iniciales. Las dos gráficas están en un mismo eje, que es el eje derecho. Y lo que se observa es que el nivel actual de crecimiento de la economía es el más bajo en el cual se ha dado una subida de tasas de la Fed. Por ejemplo, fíjense ustedes, en el 87 la subida se dio por acá. En el 93 por acá, con crecimientos mayores a los que se están, crecimientos del PIB mayores a los que se están presentando actualmente. Fíjense ustedes, ahora estamos por acá en el nivel más bajo, sobrepasando únicamente el nivel de 1983. Entonces, como quien dice, el nivel actual de la economía realmente es uno de los más bajos en la historia, en los cuales se ha dado una subida en las tasas de referencia. Como quien dice, las preocupaciones de la Reserva Federal no son infundadas y de hecho el mercado actualmente espera que no se vuelvan a dar subidas en el 2017. De pronto es probable una subida en diciembre del 2017, pero por ejemplo, para septiembre, el mes en el que nuevamente vuelven a darse mapa de puntos, proyecciones y rueda de prensa, la probabilidad de subida es únicamente del 12%. Bueno, ahora, ¿qué es lo que yo creo? Finalmente, yo sí creo que el movimiento bajista de inflación y crecimiento observado en los últimos 3 meses no es tan temporal como parece. Y por tal motivo la Reserva Federal va a terminar variando su senda de subida de tasas, no solo en 2017, sino en el 2018, precisamente por un nuevo periodo de debilidad en la economía de los Estados Unidos. Bueno, pero igual habrá que ver qué pasa de aquí a septiembre de este año. Ahora, ¿cómo recibió el mercado este comunicado? Creo que lo más importante acá es que dado los diferentes indicadores económicos que se han conocido últimamente, sobre todo el mal reporte de empleo, sobre todo la inflación a la baja, el mercado estaba ya jugado a que la Fed se iba a cambiar. Como quien dice, iba a dar un discurso más sesgado hacia la parte dovish. Como no se dio, obviamente el mercado tuvo una de vuelta, pues que tampoco fue tan agresiva, por ejemplo, en términos del bono del tesoro y del índice de X.
Como quien dice, lo que se ve ahora es que todo el mercado, cuando se habla de la Reserva Federal, está en modo espera. Y muchas otras, digamos, indicadores, muchos otros o muchas otras señales están tomando mayor protagonismo, pues porque básicamente la Reserva Federal se determina que está a la espera de lo que va a pasar en los indicadores en los próximos meses. Bueno, continuando ahora con nuestro siguiente tema, el tema local, vamos a analizar tres indicadores muy importantes que se conocieron la semana pasada en Colombia. Por un lado, vamos con el primero, la confianza del consumidor. Fíjense ustedes, antes de analizar estos datos, me parece muy relevante pensar que estos indicadores son los que le están dando una pauta clara al Banco de la República para cambiar sus tasas en las próximas reuniones. En términos generales, como idea principal, todos estos indicadores mostraron una debilidad muy marcada, a mi juicio, mucho más fuerte de la que se estaba esperando. Y por tal razón, nuestra hipótesis de 50 puntos base de recorte en la reunión de junio que se llevará a cabo el día 30 es, a nuestro juicio, muy probable. Vamos con el primer indicador, la confianza del consumidor. Fíjense ustedes, el observado muy por debajo del anterior mes, un negativo casi en 17 comparado con un negativo a prácticamente 13 en el anterior mes. El indicador de promedio móvil de 6 meses que se observa en esta gráfica, fíjense ustedes, está por debajo del peor momento no solo del 2008-2009, sino incluso del 2002-2003. Como quien dice, en términos de confianza del consumidor, estamos en el peor momento histórico. Y fíjense ustedes en la gráfica la alta correlación que hay entre, por ejemplo, el índice de confianza del consumidor, el índice de confianza en los negocios y el PIB, que en este caso, en esta gráfica, tiene línea de color negro. Recordemos que en anteriores ocasiones el índice de confianza del consumidor ha merecido un análisis, digamos, muy cercano por parte del comunicado del Banco de la República. En este caso, el indicador vuelve a tomar esa tendencia fuertemente negativa y esto sería una señal importante para pensar que el Banco de la República va a continuar con sus recortes de tasas y que en este caso lo va a hacer de una forma más agresiva con 50 puntos básicos. El segundo indicador que se publicó la semana pasada, la producción industrial. Nuevamente volvemos a una tendencia negativa, menos 6.8, observado frente al mes pasado que fue positivo, fíjense ustedes casi 5%, y hay que tener en cuenta acá una cosa bien interesante, este negativo en 6.8 se da a pesar que Reficar crece más 7.5%, como quien dice, en otras palabras, si Reficar no hubiera crecido casi que en 8%, la producción industrial hubiera crecido menos 8%. Creo que esta cifra es lo suficientemente mala para pensar que el Banco de la República con recortes de 25 puntos básicos no va a afectar positivamente a la economía. Fíjense ustedes en la gráfica de la derecha, digamos, la evolución de estos indicadores, pero teniendo en cuenta un promedio móvil de 6 meses. Lo que se ve acá claramente es que el indicador que quita, que excluye Reficar, está en una situación realmente negativa. Finalmente, se conoció también las ventas al por menor. Nuevamente, este dato vuelve a la senda negativa. El mes pasado el observado había sido casi 2% positivo. La última observación se publica en menos 2%, teniendo en cuenta que las ventas de vehículos crecieron menos 2%, las ventas al por menor sin vehículos crecieron 0%. Acá se ven que en los últimos meses las ventas al por menor sin vehículos se han tendido a estabilizar, pero lo que se ve claramente es que la tendencia en general continúa siendo negativa. En últimas, 3 indicadores se publicaron. De esos 3, 2 arrojaron datos muy, muy malos y uno arrojó datos que no son buenos, pero que a mi juicio son mediocres. Y creo que esto abre la puerta
a un recorte de 50 puntos básicos desde el punto de vista de datos de crecimiento que se observaron la semana pasada. Pero si ustedes recuerdan, desde el punto de vista de datos de inflación, creo que el escenario de 50 puntos básicos tiene una mayor probabilidad. Incluso nosotros creemos que hay una posibilidad bien alta a que se dé una votación unánime alrededor de los 50 puntos básicos. Hemos hecho algunos análisis de escenarios mediante los cuales determinamos cuál podría ser la tasa de intervención real si se recortan 25, 50 o incluso 75 básicos en la tasa del Banco Central. Y digamos que acá lo interesante es que tenemos el mismo resultado. Si se recortan 25 puntos básicos o 50 puntos básicos, aún la tasa de intervención real continúa estando alta, continúa estando por encima del 1,5. Esto implica, primero, que es muy probable que 50 puntos básicos sean recortados. Segundo, vemos también que si las condiciones se mantienen, lo cual vemos que es muy probable, o sea, como quien dice, en este próximo mes de debilidad económica y de una inflación a la baja, no descartamos que se recorten 50 puntos básicos también en el mes de julio, para totalizar 100 puntos básicos de recorte en 2 meses, en el mes correspondiente a junio y en el mes correspondiente a julio. Bueno. Sin embargo, ya para finalizar este video, fíjense ustedes, a mitad de la semana el gobierno actualizó lo que se conoce como el marco fiscal de mediano plazo. Y nuevamente pues se observa una preocupación creciente en el tema de la financiación y de la sostenibilidad de la deuda. Puntualmente, se cambiaron algunas proyecciones importantes de crecimiento, 2.3 para el 2017, ¿quién lo iba a pensar? Antes el gobierno estaba hablando de cifras muy pegadas al 3%. Se dice que en el 2018, algo de pronto que a mi juicio que no es tan probable alcanzar, 3,5%. El IPC para el 2017 se ubica en 4.1%, lo cual es viable. El déficit en cuenta corriente con unas cifras positivas, 3.6% para el 2017 y 2.9% para el 2018. Digamos que de aquí hasta ahora hay 4 puntos que me parecen muy viables. Lo que llama la atención y lo que preocupa es que el déficit fiscal aumentó para el 2017 de 3.3 de la estimación anterior, pasó a 3.6. ¿Cómo se va a financiar este hueco? Básicamente con la emisión de TES. Y precisamente eso es lo que hizo que los TES tuvieran una devolución importante a partir de la media semana hacia el fin de la semana pasada. Y puntualmente se hablan de un aumento de 6.4 billones en las colocaciones, de los cuales las subastas estarían enfocadas en 3 billones. Para mayores detalles, fíjense ustedes este cuadro que tenemos acá, que estamos observando en la pantalla. Acá lo importante no es tanto lo que va a pasar o las últimas estimaciones para el 2017, sino el desempeño que se ha dado en el 2015, 2016 y 2017. Fíjense ustedes, de las primeras observaciones que se veían en el 2015 hasta lo que tenemos ahora, las últimas observaciones para el 2017. El salto que se ha dado es muy, muy importante, muy agresivo en términos de emisiones de TES. Y obviamente, esto es una mala noticia para los tenedores de TES. Vamos a ver cómo responden los mercados externos a este nuevo escenario. Acá se supondría que obviamente los títulos van a recibir un castigo, pues porque evidentemente esto es una mala noticia, pero vamos a ver si la noticia positiva de recortes de 50 puntos básicos por parte del Banco de la República logra calmar este escenario negativo que se publicó a lo largo desde la mitad de la semana en adelante.
Bueno, entonces, creo que acá, como es usual, dejamos unas ideas para digamos, para rescatar a lo largo de la semana. Fíjense ustedes, reforzamos nuestra proyección de 50 puntos básicos de recorte por parte del Banco de la República en la próxima reunión. Y en Estados Unidos, la Fed en modo claramente de espera. Vamos a ver cómo terminan estando los datos en los próximos 3 meses y dependiendo de esos resultados, la Reserva Federal va a mantener su sesgo alcista actual o va a cambiar precisamente ese sesgo. Bueno, nuevamente, los correos que ven en la pantalla eh, les van a servir para escribirnos sus comentarios o sugerencias. Si quieren igualmente tener esta presentación en formato PDF, por favor escríbanos a esos correos y se la devolvemos lo más pronto posible. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este video y les deseamos una feliz semana.